Hola amigos, me gustaría compartir con ustedes este pasaje de la Escritura que está en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41. Es un pasaje muy conocido. Dice así de esta manera: Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron en gran temor y se decían el uno al otro: ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pues como verán, se trata este pasaje de un momento en el cual Jesús y sus discípulos cruzaban el mar de Galilea. Y Jesús dio la orden: pasemos al otro lado del lago. Entonces, mientras cruzaban, dice el pasaje que se levantó una gran tempestad, una gran tormenta, que estaba la barca a punto de hundirse. Y en la barca estaban los discípulos, que algunos de ellos eran pescadores, pero con toda su experiencia no pudieron hacer nada, pero tuvieron que pedir ayuda a Jesús. Y cuando fueron a buscarlo, lo encontraron durmiendo y lo despertaron. Y cuando Jesús despierta e increpa al mar y al viento y le dice: calla, enmudece, como leímos en la Escritura. Y en ese momento esos elementos de la naturaleza callaron y se calmó todo y la tormenta cesó. Pero Jesús indudablemente que les pregunta a sus discípulos: ¿por qué están amedrentados? ¿Acaso no tienen fe? Y ellos no respondieron nada, pero se decían unos a otros: ¿quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? Yo creo que esta enseñanza es muy importante. Para los apóstoles, yo creo que les recordaba que Jesús había sanado enfermos, había sanado paralíticos, habían visto levantar muertos y muchos otros milagros que habían ocurrido. Ellos habían visto todo eso, pero nunca lo habían visto en esta dimensión tan poderosa de cesar el viento y el mar. Para nosotros significa también, creo, una enseñanza práctica. Lo primero que podemos ver aquí es que los apóstoles, los discípulos más bien, le obedecieron cuando Él dio la orden: pasemos al otro lado. Cuando se obedece a Jesús, señores, no hay adversidad que pueda hacernos daño. Jesús puede ayudarnos en cualquier tempestad o tormenta en la cual nos encontramos. No hay nada que pueda limitar el poder de Jesús. Cuando Jesús está en nuestra vida, pueden venir tormentas, dificultades, problemas, pero Él siempre estará dispuesto para ayudarnos. Muchas veces Jesús permite que pasemos por tormentas, por dificultades, por adversidades, para que nuestra fe se fortalezca. Porque en esta dimensión los discípulos conocieron a Jesús. Nosotros también podemos conocer a Jesús en medio de las dificultades. En el momento que pasó la crisis, si se dan cuenta, los discípulos pusieron su mirada en las dificultades, pero después se dieron cuenta que tenían que poner sus ojos en Jesús. Por eso vinieron a Él. Yo quisiera que tú también hagas lo mismo, que pongas tus ojos en Jesús. Como usted se dará cuenta, en estos tiempos, en estos momentos, el mundo entero está pasando por una crisis muy tremenda. Todos tienen problemas en sus casas, con sus trabajos. Todos tienen una necesidad, y quizás muy grandes necesidades. Los discípulos hicieron algo muy importante. Fueron a Jesús, le pidieron su ayuda y el Señor se las dio. ¿Cómo no? Si Jesús fue capaz de calmar el viento, de calmar esa tempestad, ¿cómo no puede ser capaz de resolver cualquier necesidad que tú tengas? La clave es confiar en Él, la clave es ir a Él, la clave es confiar y buscarle, obedecerle. Yo creo que tú puedes hacer lo mismo. Te invito a que hagas lo que hicieron los discípulos. Yo creo que puedes tener un buen resultado. Dios te bendiga.